Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y aunque una bici se lo merece todo, este episodio no va solo de bicis. En realidad va de cómo comunicas, de cómo vives y hasta de cómo follas, que diría un amigo mío. Aunque yo mejor lo cambio por de cómo amas. En definitiva va de si estás pedaleando o de si te estás medicando o incluso de si te estás drogando, a ti y a tu marca. Quédate y te lo cuento. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista o redactora creativa publicitaria o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, copy para e-commerce. Y lo que más me gusta, darle la vuelta a tu email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¿Cómo decirte lo que significa para mí una bici? Diría que la bici me salva, así, literal, sin exageraciones. Todos los años, por estas fechas, en el Día Mundial de la Bici, el 3 de junio, digo, tengo que hacerle un homenaje, tengo que rendirle homenaje. Pero al final, bueno, las cosas no cuadran, pasan los días y llegamos al año siguiente. Pero este año he dicho, sí o sí, tengo que incluir a la bici en uno de esos contenidos míos y además, bueno, pues tratar de transformarlo en algo que te pueda ayudar a comprender una idea, a comunicar tu marca mejor, en definitiva. Verás, yo la bici la descubrí en Ámsterdam, aunque la descubrí mucho antes, porque en arquitectura molaba, ¿no? Eso de arquitectos y bici, ¿no? Era un dúo que molaba, pero a mí mis padres no me dejaban ir en bici, así que tuve que esperar unos años. Y fue cuando viajé a Ámsterdam, cuando dije, se acabó. Ni un día más va a pasar hasta que yo coja la bici y ya no la vuelva a dejar. Y fue eso, fue amor a primera vista, fue un auténtico flechazo. Y es que la bici para mí, ¿cómo decirte? No sé, es mi momento de libertad, incluso mi rato rebelde. Me permito, y aquí que no me escuche nadie, pero me salto semáforos, voy con música y más cosas que no debería hacer. Te aseguro que voy con precaución, no soy una loca, no pongo en peligro a nadie ni tampoco me pongo en peligro a mí misma, pero es mi momento. La bici, no sé, me reconecta conmigo, con mi cuerpo, con mi verdad. No sé, si eres de los que monta en bici quizá puedas entender a lo que me refiero. Y sobre todo me ahorra una cantidad de pastillas que no te puedes ni imaginar. De hecho, en mi casa casi no hay medicinas. Por no hay ni ibuprofeno. Hace tiempo, uno de mis primeros clientes me dijo que él no tomaba medicinas, que las evitaba a toda costa y aquello me sorprendió. Dije, ¿será posible esto? Así que me lo apliqué. Dije, se acabaron los ibuprofenos, se acabaron las pastillas. Y bueno, no sé si será eso, si será, bueno, pues la vida sana, mucha bici, buena alimentación o que todavía tengo la suerte de conservar una buena salud. No lo sé, pero es una maravilla. Tanto el poder ir en bici y tener esa sensación de libertad como el poder evitar cuantas más medicinas mejor y a toda costa. Y a ver, no quiero ser aquí talibana de las pastillas. Por supuesto, la medicina es un grandísimo avance, no cabe duda. ¿Y qué haríamos sin esas pastillas que tantas enfermedades curan? Pero también es verdad que yo creo que si todos fuéramos en bici, igual a las farmacéuticas no les hacía mucha gracia. Ni a las farmacéuticas, ni a las petroleras, ni a aquellos que utilizan el cambio climático solo para hacer negocio. Pero bueno, vamos a dejar los temas políticos y vamos con lo que vamos, porque esto no va de bicis y de drogas, esto va de comunicación. Va de esas pastillas que utilizan las marcas que solo tapan los síntomas y que no funcionan, porque no curan y mucho menos convierten. ¿Cuáles son las pastillas de una comunicación de marca? Pues te diría que son esas frases genéricas que suenan bien pero que en realidad no dicen nada. Esas frases que podrías intercambiar con cualquier marca o con cualquier sector y que nadie se daría cuenta porque valen lo mismo para unas que para otras. Las pastillas en una marca también son esos titulares hinchados de esteroides que suenan como muy elevados, muy solemnes, pero que no tienen nada de personalidad, que no dicen nada. También son esas estrategias de contenido clonadas que funcionan como si fueran ansiolíticos, que te crees que sí, que van a funcionar porque al de al lado le han servido, pero es que tú no eres el de al lado, tú eres otra cosa.
Incluso esas historias, ese storytelling que tanto amo, pero que está hecho de pura química, está hecho con mucha cosmética, como uno de estos cócteles de principios activos que sí, que se venden muy bien, pero que se quedan en la superficie, que no penetran y que además nadie se cree. Y es que ni siquiera una aspirina vale para todo. El otro día, escuchando un podcast, un psiquiatra hablaba de cómo realizaba él su trabajo. Y me encantó escucharle decir que desde que empezó a preguntar a sus pacientes qué les había pasado, todo empezó a cambiar. Que había empezado a ver grandes avances. Porque él, como psiquiatra, sabía de lo imprescindible que puede llegar a ser una medicina, una pastilla, pero que solo en determinados casos, porque en el resto las pastillas solo servían para tapar los síntomas. Y me dije, joder, qué razón tiene. Pensé, qué cantidad de marcas van colocadas, van llenas de calmantes, de placebos, de bebidas energéticas de pega. Y frente a eso tenemos el otro lado, ¿no? El camino, bueno, pues que es más largo, que cuesta más, pero que es sincero y que no es nada aburrido. De hecho, puede resultar apasionante. Es el camino de mirar para adentro, como digo yo, ¿no? Para ver qué tienes ahí, cuál es esa verdad que tienes que sacar para parar, para sentir, para pedalear y además que no te importe sudar. Y cuando ya estás dentro, encuentras esos ingredientes, los que dicen algo, todo eso que tú sientes, que tienes que decir pero que no encuentras, que son además únicos tuyos y que te hacen diferente. Incluso feo, pero muy guay. Esos que son naturales, los que no llevan medicación, los que no llevan químicos y que se convierten en una comunicación que escucha a tu gente, que conecta con ella y hasta que puede lograr transformar vidas, diría. O por lo menos acercar a esa gente un poquito más a esos sueños, a esos anhelos que tiene, a sentirse parte de algo. Esa comunicación que de verdad se queda tatuada para siempre. Y eso es lo que le ocurre a las marcas cuando van más allá de su producto. Es decir, cuando no se quedan en lo físico, sino cuando se atreven a mirar lo que hay detrás de esos artículos que venden, por decirlo de alguna manera, y se atreven a eso que digo siempre, episodio tras episodio, cuando se atreven a construir su propio universo de marca, con algo que de verdad tengan ahí en sus entrañas y que se atrevan a contar. ¿Qué ejemplo ponerte de una marca que se atreve a hacer estas cosas? Pues te voy a hablar de Patagonia. Hay más, pero diría que Patagonia es una de las pocas marcas reconocidas globalmente que ha hecho de su verdad incómoda y de sus contradicciones una parte central de su comunicación. No, es de esas marcas que no se maquilla, que no vende eslóganes vacíos, como sé tú mismo o hazlo por el planeta. Y si lo hace es porque inmediatamente después hay algo que puede demostrar. Te voy a poner algún ejemplo de cómo es su comunicación. No son eslóganes, son declaraciones de principios, ¿no? Como el "We're in business to save our home planet". Es su propósito de marca, no es un simple claim publicitario. Y lo que hace disruptivo a este mensaje no es la frase en sí, sino el hecho de que actúan en consecuencia aunque les duela. Por ejemplo, en 2016 era un Black Friday y donaron el 100% de sus beneficios a ONGs ambientales. Vale, era el comienzo de esto, luego hay muchas marcas que lo han imitado, pero en aquel momento fue una gran revolución. Y lo comunicaron con una frase que rompía el patrón, por lo menos en aquel momento rompía el patrón. This is not a Black Friday sales promotion. Esto no es una simple promoción de Black Friday. ¿Qué pasa? ¿Es solo una buena estrategia de marketing? Puede ser, pero también hay algo detrás, porque, como decía, lo demuestran inmediatamente con hechos, con lo cual nos lo creemos. No es el típico claim, es mucho más. Otra de sus campañas que recuerdo y que se hizo muy muy famosa es la de Don't Buy This Jacket. No compres esta chaqueta. Esta campaña es de 2011, salió en el New York Times e iba acompañada de un texto que explicaba el impacto ambiental de producir esa chaqueta. Y decía, perdonad, como siempre, mi acento en inglés, the most responsible thing you can do is not buy what you don't need. Es decir, no uses nuestras prendas como anestesia para sentirte más sostenible. Y eso es mirar dentro, eso es ir en bici. Y como te decía, sí, también es muy buen marketing, pero hay algo más, hay verdad. Y eso es lo que le hace diferente, en este caso diferente a los demás. Entonces es una marca que lejos de construir una imagen utópica o impostada de empresa verde, habla de sus errores, de los límites de su sostenibilidad y de esas decisiones difíciles que tiene que tomar año tras año.
De hecho, en sus informes anuales cuentan qué materiales no han conseguido sustituir aún, qué impactos negativos generan, qué prácticas están en revisión. No es marketing de impacto, es transparencia incómoda. Y en este caso hablo de sostenibilidad, pero podría ser cualquier otra cosa, cualquier otra verdad de tu marca. Ese algo que tienes ahí en tus entrañas, que incluso a veces puede ser un defecto, pero que tienes que sacarlo fuera y convertirlo en algo interesante. Y me estoy ahora mismo acordando de la marca de las zapatillas Crocs, de estas zapatillas tan feas que nacieron como las más horribles y que al principio todo el mundo las criticó, pero convirtieron eso en su mayor diferenciación y lograron dar la vuelta al mundo, hablando en principio de su mayor defecto. Con lo cual ahí yo creo que está la clave. Otro ejemplo también de Patagonia, volviendo a Patagonia, es su activismo. Es una marca, en este caso, muy activista y no hacen campañas bonitas sobre el planeta. Hacen denuncias reales. De hecho, denunciaron al gobierno de Estados Unidos por reducir la protección de unas tierras públicas. Y no tuvieron pelos en la lengua cuando lo dijeron. Se atrevieron. En resumen, Patagonia y marcas como esta no tapan, no se toman pastillas de colores. Son marcas que pedalean, que sudan y se mojan y no les importa. Y eso ha hecho que la gente crea en ellas y que al final se convierta en un ejemplo a seguir y que quieran formar parte de ese movimiento. Entonces, para cerrar este episodio, yo te preguntaría, piénsalo, ¿estás medicando tu marca? Porque si es así, yo te animo a dejar las pastillas y a coger la bici y a empezar a pedalear. Y por si quieres más, en mi mailer letter, en ese correo que envío cada martes a las 22, 22 y 22, te hablo de cómo hacer esto. Así que si no estás por ahí, yo te recomiendo que te apuntes. Solo tienes que entrar, como siempre te digo, en chloemeller.com/eme y ahí lo tienes. Dejas tu correo y recibirás ese email que envío cada martes. Y hasta aquí el episodio de hoy, así que, por favor, habla de palabras de nariz grande, agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?